bendiga a todos, Dios les bendiga a todos. Bendiciones, 1.000.000 de bendiciones. La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Este es su pastor, hermano y amigo, el pastor Julio Vargas Rosa. Mi esposa, la pastora Sonia Castro y yo, pastoreamos el Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante, una hermosa congregación aquí en Mayagüez. Un tiempo atrás, antes de salir el encejamiento por la pandemia, habíamos comenzado en la iglesia viernes tras viernes una enseñanza, una serie sobre el libro de Apocalipsis. Inicialmente eran unos 4 estudios bíblicos, la iglesia me pidió que no fuera tan rápido, pensé que iba a dar 6, 7, pero de momento vino el encerramiento, tuve que bajar un poco la velocidad y tuvimos unos cuantos viernes, todos están en nuestro canal La Voz Vida Abundante de YouTube, grabados todos los después de la pandemia. Y también dimos un resumen de lo que habíamos dado anteriormente. Hicimos también un espacio para traer palabras proféticas a base de los eventos del tiempo del fin. Y habíamos obviamente internalizado en nuestro corazón, la pastora y yo y la congregación, que después de María, todas las cosas que han seguido dándose en el país una detrás de otra, han sido muy fuertes. Tuvimos María, lo que detonó un alza en la tasa de suicidios, y la iglesia nuestra dio una marcha en contra del suicidio, realmente a favor de la vida, aquí en la ciudad de Mayagüez. La habíamos preparado, o queríamos hacerla antes del huracán. En ese tiempo se detuvo, pero luego la volvimos a hacer con más tesón, porque vimos las estadísticas que fueron terribles. Así que tuvimos muertes en el huracán, distrés económico, emocional, personal, pérdidas a lo largo y ancho del país, muertes, como ya he mencionado, y posteriormente suicidio. Y de ahí en adelante, pues realmente la estructura del país, las carreteras, muchas de las residencias, muchos de los negocios, las operaciones del país en realidad no volvieron a ser idénticas a lo que eran antes. Encima, ¿verdad?, el asunto de la Junta de Control Fiscal sobre nuestro país. Luego, entonces, se dieron los eventos políticos de hace un año, del verano pasado, que conmovieron a todo el país, y a mí personalmente me hicieron sufrir muchísimo las situaciones que se dieron. Lo compartí así con la congregación, siempre compartimos todo con la iglesia. Entonces, todo el cambio de gobierno, de gobernante, las batallas, las manifestaciones, los disturbios, que gracias a Dios no llegaron a asesinar a nadie. Y luego entonces los temblores de tierra, aún en 2019 al final, y todo lo que ha sido el 2020, sobre todo los primeros meses, temblores muy fuertes y mucha pérdida, y el país bajó a socorrer a nuestra gente del suroeste, y las iglesias de igual forma acudimos también. Y finalmente entonces viene, en medio de los temblores de la pandemia, y en medio de la pandemia también temblores, y ahora inesperadamente, comenzando la zona o la temporada de huracanes, Isaías visitó nuestros aires, las cuencas hidrográficas de nuestro país, y produjo unos estragos que no se habían visto ni en María ni en otros fenómenos meteorológicos mucho más avanzados. Antes de Isaías, o sea, más fuerte, antes de Isaías, ya habíamos dicho que queríamos dar un update al día con la enseñanza de Apocalipsis, pero después de Isaías dijimos, lo vamos a hacer aún más, porque la palabra que se usa para terremotos, de hecho en Mateo 24, tiene un equivalente también en términos de la tempestad. No solamente una tempestad en términos de terreno, sino una tempestad, un movimiento fuertísimo en términos de la naturaleza. Y la palabra original en el arameo, pues así lo indica. Así que nosotros en medio de toda esta situación decidimos hacer poner al día nuestra enseñanza de Apocalipsis, al día con lo que está sucediendo. Y antes de entrar entonces en una sinopsis histórica, interpretar los datos de lo que está sucediendo en el mundo para al final hablar algo de Apocalipsis, amén. Antes de eso yo quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias. Tú eres un Dios hermoso, un Dios maravilloso, eres un Dios precioso. Y es en el nombre de Jesús que estamos delante de tu presencia pidiéndote misericordia.
Misericordia en el día oportuno, misericordia en el día difícil, misericordia en el momento en que nos levantamos, en el momento en que dormimos, en el momento en que volvemos a dormir. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú seas bendiciendo nuestra audiencia, nuestra iglesia, toda persona que se ha unido a esta enseñanza, y que la paz tuya, que gobierna, sobrepasa todo entendimiento, gobierne en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, FBI significa Firm Believer in Jesus, firme creyente en Jesús. No es que yo pertenezco a algún aparato de seguridad terrenal, pero sí soy un agente del cielo, ¿verdad? Soy un ciudadano del cielo, tengo la visa mía es del cielo y estoy aquí como un extranjero, como un peregrino, hasta que el Señor nos quiera llamar a su presencia. Bueno, todos entienden lo que es COVID-19 y posiblemente cualquier nene de 3 o 4 años también sabe decir COVID-19 o coronavirus. Esta pandemia, cuando se pensó por muchas personas en el planeta que ya el mundo no viviría una epidemia mundial, la ciencia médica y algunos organismos internacionales de salud pensaban que el mundo estaba orquestado de tal forma que habría brotes, pero se podrían contener y no tendrían un nivel global. Pero el COVID-19 en muy pocos meses echó al piso esa teoría, y de hecho las Naciones Unidas ya en enero de 2020, a un mes aproximadamente de los eventos en China, había dado el alerta, y asimismo la Organización Mundial de Salud, la OMS. El COVID-19 ha cambiado nuestro mundo, el mundo que conocíamos antes del COVID-19 ha cambiado, y ha cambiado dramáticamente. Y posiblemente ha podido producir unidad entre algunas comunidades que se han unido, comunidades de profesionales, comunidades educativas, comunidades de la salud, ciudades que han bendecido a otras ciudades, países que han podido ayudar a otros países, que el país de Israel particularmente ha estado ayudando a países cercanos a él. Recuerdo cuando California, el estado, le envió ayuda a New York, y así sucesivamente. Entonces ha habido una unidad en algunos aspectos que el COVID-19 ha provocado, pero también ha creado separación, una separación inimaginable unos meses atrás. Y los aeropuertos de muchos países están cerrados a los americanos en este momento. Los americanos fueron los primeros que cerraron sus aeropuertos a personas de distintas nacionalidades. En un momento ni de España, ni de Reino Unido, ni de China podían o debían viajar a Estados Unidos a menos que tuviesen un pasaporte americano. Entonces se ha dividido el planeta en muchos pedazos, y cada uno de ellos ha estado tratando de bregar con la emergencia de una forma distinta. Y yo que a veces leo noticias internacionales, el nombre que se le da a cada uno de los programas, aunque es lo mismo, es un nombre distinto, y por cierto hay nombres muy creativos, particularmente de México hacia abajo, nombres muy creativos de las unidades y la forma en que ellos organizan sus gobiernos para bregar con la pandemia, para organizar el sistema de salud muy precario en la mayoría de los países del mundo en realidad, y el sistema de medicina es igual, y cómo ellos tratan de organizar una campaña inmediata de educación a la sociedad. Pero por otro lado, vemos un mundo, nos incluimos todos, que ha puesto de rodillas al mundo entero un microvirus, algo microscópico, un virus microscópico. Nos ha puesto a todos, nos ha paralizado, y el mundo entero se ha doblegado ante este flagelo, ante no saberlo, no entenderlo, no conocerlo y no saber qué hacer. Nuestra vida se ha detenido para tratar de quitarnos de encima algo que no vemos. Alabado sea el nombre del Señor. De la misma forma que hemos dicho una y mil veces, la pandemia ha revelado la fragilidad personal del hombre y del mundo que habitamos, del mundo en que vivimos. Cuando digo mundo, el cosmos, las personas. No puedo decir que la naturaleza es frágil, la naturaleza sigue su curso. Somos los humanos los que nuestra fragilidad se ha mostrado, y las instituciones y organizaciones que nosotros hemos creado. Y vemos un mundo que cada vez se va dividiendo en dos velocidades diferentes.
Sabemos que hay naciones que han podido avanzar con gran velocidad en su lucha, en su batalla, son muy pocas contra el virus, pero hay una inmensa cantidad de naciones, un porciento altísimo, quizá un 90%, que camina, y Estados Unidos es lo que caminan a una velocidad mucho más lenta en la solución de esta problemática. Las luchas internas en términos de Estados Unidos, las luchas con la pobreza, con los pocos recursos, con la distribución no equitativa de la riqueza en países, entendemos, los asiáticos y países en África, lugares del Medio Oriente y en todo lo que es Latinoamérica, las desigualdades económicas, la pobre estructura médico-hospitalaria y de distribución de medicamentos en la inmensa cantidad de países del planeta, produce que haya toda una humanidad, un porciento muy grande, caminando a una distancia y muy pocos países caminando a una diferente distancia. O sea que algunos apuestan a que saldrán muy pronto y otros no tienen idea de cuándo saldrán, si es que piensan que van a poder salir. Entonces también él ha mostrado la bondad de muchos y la maldad de muchos. Ha mostrado la bondad de muchos y la maldad de muchos. Aquel señor que andaba porque estaba protestando por la muerte de George Floyd, decía que él tenía derecho a infectarse y lo tenía escrito, y andaba en medio de la multitud sin ningún tipo de protección mínima en medio de la protesta, y a la misma vez trayendo una rebeldía. Y por otro lado, pues tenemos personas que han sido muy conscientes y han sido muy cuidadosos y han tratado con mucha seriedad esta situación y otras situaciones. Entonces, lo más bueno y lo más malo de muchos de nosotros también ha salido a flote. Amén. Sin embargo, todavía tenemos que indicar que los pilares fundamentales de la sociedad tal cual la conocemos, un mundo occidentalizado, globalizado, a la usanza de Occidente, alabados al Señor, sigue dependiendo de un liderazgo político, sigue dependiendo de fuentes de información que muchas veces desinforman y lo que crean es histeria, y también seguimos dependiendo de que las comunidades se involucren si es que deseamos salir de esta situación. Y llegamos a ver, en España recuerdo, alcaldes que cejaron sus comunidades totalmente, pusieron vallas para que no entrase nadie que ellos no quisiesen, y los vecinos se turnaban juntamente con el ayuntamiento y tenían bloqueada la entrada a esa ciudad, o sea, pequeño pueblo, que casi todo el mundo era adulto y eran personas en peligro, en riesgo. Ellos le ayudaban, le llevaban las compras y todo el tipo de cosas para que no salieran de la casa, pero ningún camión ni ningún vehículo podía entrar si no se le chequeaba en la cajetera por allá la temperatura, y si no era de allí. Si era que traía un bien, pues se le permitía. Entonces, en Puerto Rico los alcaldes trataron de evitar eso, creo que tuvieron que quitar las vallas porque los mismos vecinos se molestaron, ¿verdad?, por el tipo de protección. Así que trajo aislamiento de comunidades y trajo comunidades que no se supieron cuidar o no quisieron cuidarse, y lo hemos visto particularmente en Estados Unidos. Amén. Alabados al Señor. El planeta sufre de muchas personas con hambre y muchos lugares con sequía. Y el hambre de muchos países no se debe a la sequía, se debe a la desigualdad económica primordialmente de esos países. Pero el hambre se ha exacerbado en la medida en que los mercados se han ido cerrando, las exportaciones e importaciones han ido transformándose, y los obreros de la agricultura, etcétera, no han podido regresar a sus sembradíos, o de poder cultivar no tienen dónde vender porque la economía se contrajo. En un mes la economía mundial se contrajo, una economía que había sido fortalecida en la última década, que se habían alcanzado algunos avances, algunos de ellos
como significativos. La economía norteamericana había mejorado muchísimo y el índice de desempleo había bajado muchísimo, etcétera. En un mes todo eso se contrajo, no solamente en las economías fuertes del planeta, sino en las economías más pequeñas y menos desarrolladas del planeta, produciendo escasez de bienes, produciendo escasez de liquidez económica y por lo tanto la imposibilidad de comprar el sustento mínimo. Entonces tenemos millones de personas que no tienen el consumo calórico mínimo aceptable diario y a la misma vez están imposibilitados de volver a los trabajos que tenían por la misma pandemia, un círculo que nos ha encerrado no solamente en nuestras casas, ha encerrado y anquilosado las posibilidades económicas y de empleo de millones de personas. Entonces, los objetivos del milenio, al 2030 se esperaba haber erradicado una serie de males en el planeta. Las Naciones Unidas y sus organizaciones, sus brazos de ayuda y de logística mundial y global, habían organizado una serie de estrategias que han quedado en un mes. En el mes de marzo, básicamente anquilosadas, en su inmensa mayoría los fondos se han tenido que destinar hacia otras cosas y la ayuda que las naciones podían dar a este tipo de esfuerzos también se han visto paralizadas o imposibilitadas de alguna forma. Así que las metas globales se han ido alterando y de inmediato la pandemia mencionó el conflicto de la globalización tal cual ha sido concebida en este tiempo. Es un esfuerzo bonito, pero está orquestado de una forma que no resulta en poder obtener los propósitos o las metas que tenía. Así que hay hambre, las metas están rezagadas, tenemos una recesión mayor que la que hubo en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y desde 1870 hacia acá no se había percibido a nivel mundial una contracción económica de este nivel tan fuerte. Amén. En el aspecto educativo que nos preocupa tanto a nosotros aquí en la iglesia, a la pastora y a mí, pues será verdaderamente la educación de millones y millones y millones de niños, particularmente los niños preescolares y de los primeros años, donde la neurociencia nos explica que son años fundamentales para poder entrar en una mentalidad de estudiante y poder abrir la mente al arte, a la ciencia, a la matemática, a la literatura, a eventualmente ser un profesional. Esa población está siendo muy afectada y todo estudiante en todos los planetas, en todos los países del planeta, alabado sea el nombre del Señor. Entonces pensamos que encontremos vacuna o no la encontremos una cura o no la encontremos una forma de vivir con esto. Las cicatrices de esta pandemia van a tardar mucho tiempo en sanar porque ha habido un impacto económico, un impacto comunitario, un impacto político, un impacto a la vida como la conocemos, a la economía y a la educación del planeta. Alabado sea el nombre del Señor. Y los empleados han perdido muchos empleos que posiblemente no se vuelvan a obtener no en el futuro inmediato. También nos hemos percatado de que pues, son billones de empleados que sus empleos están, ¿verdad?, en dificultad. Son de hecho 2.700 millones de empleados en el planeta cuyos empleos están en una u otra forma imposibilitados, muchos de ellos, una cantidad inmensa, y muchos de esos empleos no regresarán y nos exponemos a que las máquinas eventualmente hagan porque a ellas no le da coronavirus y no tenemos que ponerle mascarilla, etcétera, etcétera. El turismo, que es la base de cantidad de países para sobrevivir, particularmente en la cuenca del Caribe, en Puerto Rico incluso, el turismo se ha visto afectado, pero de una forma sumamente impresionante, también de un mes para otro, de un tiempo para otro. Las zonas urbanas han sido profundamente afectadas, pero no solamente las zonas urbanas. El virus ha penetrado en zonas rurales
también en muchísimos países. Amén. Alabado sea el Señor. En este verano, al reanudarse históricamente las clases en muchos países del planeta, no ha podido ser así y hay un signo de interrogación sobre cuál va a ser el desempeño escolar. Más de 40 millones de todo el mundo, 40 millones de niños no han podido entrar a su primer grado o a su kindergarten en este tiempo, donde les tocaba, donde les pertenecía. Eso es una cantidad muy grande, muy grande. Entonces nos enfrentamos a lo que ha denominado las Naciones Unidas una catástrofe generacional, porque se ha detenido el tracto generacional tal como lo habíamos concebido, tal como lo habíamos visto, y ahora tenemos que reinventar en qué forma reeducamos a partir del hogar y de la tecnología a nuestros niños sin exponerlos a que se enfermen o ellos se enfermen a alguna otra persona. Así que tenemos unas preocupaciones inmensas que nos rodean y estoy hablándoles de lo que está sucediendo. La desigualdad que ha definido todo lo que yo conozco desde que nací. Ha habido desigualdad por raza, desigualdad entre hombres y mujeres, incluso en sueldo, en posibilidades de trabajo, etcétera. Ha habido desigualdad en una clase social, otra clase social, el que vive allá, el que vive acá, de un país a otro ha habido desigualdad. Yo lo veía en la escuela misma, desde pequeño yo veía el que tenía más, el que tenía menos, veía la crueldad del que tiene más contra el que tiene menos. Esa desigualdad que ha definido el mundo que yo conozco se está agudizando en medio de este tiempo. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que va a haber menos ingresos. Mucha gente va a perder la riqueza, las quiebras están sonando en transnacionales, en empresas que están en muchos países a la vez, y la confianza de las multitudes en sus líderes se ha erosionado ante la incapacidad de bregar con esta pandemia y de no ponerse de acuerdo. Y Puerto Rico hemos tenido, en términos del azote pandémico, ha sido mucho menor que en muchos otros lugares que hemos conocido o escuchado, pero en términos de la división del liderato político o liderato gubernamental ha sido una catástrofe. Pero yo leo Argentina, yo leo México, yo leo, y en todos los lugares están sacando a los secretarios de salud, están votando a los epidemiólogos. Es un caos realmente. Hay caos, el COVID ha traído un caos. Pero nosotros entendemos que hay una oportunidad para las generaciones. Hay una catástrofe generacional tal cuando conocemos lo que era el mover de una generación a otra, pero es una oportunidad generacional la que tenemos, porque es la oportunidad de que los padres empiecen a enseñar a sus hijos, se preocupen más por la educación de sus hijos, tengan un hogar más unido, más completo y puedan tener prioridades, como hablábamos el fin de semana pasado, prioridades. Pero paralelo a todo esto, pues la Biblia habla de un gobierno mundial anti-Dios, anticristo, gobernado por un hombre que se hace adorar como el Señor, acompañado de un falso profeta, de una religión mística falsa y de un gobierno mundial global llamado el anticristo. Entonces ya las Naciones Unidas están hablando de la necesidad de que los países se sienten a un nuevo contrato social, se ha definido así, y un nuevo acuerdo global, un nuevo contrato social y un nuevo acuerdo global. ¿Verdad? Son dos patitas una de la otra, ¿verdad? Dos patitas para poder llevar hacia adelante una nueva estructura mundial, porque las Naciones Unidas se sienten con poco poder, con poca autoridad, y en este momento quisieran ser quien llevara la batuta de lo que hacen los países para uniformar la respuesta ante el COVID y ellos en sus aspiraciones que toda persona tuviese en el planeta las mismas oportunidades. Entendemos nosotros que es un lenguaje muy bonito, pero que los hombres buscarán hacer una Babel como la antigua Babel en el libro de Génesis. En lugar de incorporar a Dios a sus planes, sacan a Dios de sus planes y el discurso es eutanasia, en muchos lugares es genocidio, escondidamente matar una raza a otra, suicidio asistido, aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de cosas para controlar a la población mundial y entonces poderla controlar y poderla gobernar. Entonces, es algo muy difícil lo que está frente a nosotros, pero las Naciones Unidas han lanzado
un ambicioso proyecto para poner online a todas las escuelas del mundo. O sea, uniformar la educación mundial a través de un sistema online. Me parece, ¿verdad?, una cosa impresionante. Los nombres son siempre bien bonitos, ¿verdad? Giga, etcétera, pero que todos los niños básicamente tuvieran acceso a una educación de primera que incluye todo lo que le acabo de decir ahorita y excluye los preceptos del Evangelio, los preceptos de la palabra del Señor. Entonces, el discurso del anticristo y el discurso de las Naciones Unidas en este momento es claro. El sistema político y económico mundial actual no ha servido al interés público, no ha logrado lo que a la gente le interesa: salud pública, una acción climática, el desarrollo sostenible de una paz y de tranquilidad. Entonces, los países no se ponen de acuerdo con el clima, los países no logran traer sistemas de salubridad correctos para bregar con situaciones como esta, los países no logran un desarrollo sostenible ni una paz sostenible. Entonces, necesitamos otro gobierno, necesitamos otra globalización y se levantará en un momento dado el anticristo. Tenemos también que indicarles que las Naciones Unidas han propuesto que cada país, por lo menos por 9 meses, le entregue a cada uno de sus ciudadanos un sustento mensual. Y ellos quieren lograr ese tipo de ayuda económica en todos los países del planeta, asistido en alguna forma por algunos fondos que las Naciones Unidas pueden tener o que las naciones de mayor riqueza ayuden a las naciones más pobres. Si hay un banco de ese tipo o si hay un tipo de estructura de ese tipo, está muy fácil para el anticristo en su día tener acceso a economías de ese tipo, a educaciones online de ese tipo, tener un control a través de lo que los países van haciendo para mejorar sus situaciones, y cuando ese hombre convenza con su política y con el carisma que tenga, le será muy fácil y le tratará de enviar un chequecito a cada persona del planeta cuando haya problemas como este. Ese es el plan de Satanás y las naciones no lo entienden. Las naciones no lo entienden. Así que necesitamos pensar no solamente en nuestra salud, necesitamos pensar en las generaciones que se levantan. Entonces no podemos estar encerrados, porque Dios no nos mandó a estar encerrados. Tenemos que salir en una acción positiva de fe, porque tenemos que llevar esta palabra a los que no la tienen. Amén. Y el Evangelio se predica por testimonio y persona a persona para la gloria del Señor. Hay dos palabras que yo quiero traer a la consideración de la iglesia: desesperación versus esperanza. Desesperación versus esperanza. Yo tengo esperanza, yo tengo fe, yo tengo confianza de que Dios me guardará y me bendecirá. Y yo espero que usted también la tenga. Y yo no llego ni llegaré nunca al nivel de la desesperación, porque ese no es el clima que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. No lo puede ser y no lo será. Amén. Alabado sea el Señor. Ahora, dependiendo del escalón donde tú te paras, es lo que tú vas a ver. Tu scope de visión, la visión que tú tengas, depende del escalón donde tú te pares. Si te paras en el escalón más bajito, vas a estar viendo posiblemente a todas las personas a nivel de tus ojos. Pero si te paras en el tercero, cuarto, quinto escalón, en una visión más amplia, más elevada, vas a poder ver otras cosas que no podías ver. Posiblemente estamos viendo en el espejo nuestra fragilidad, estamos viendo en el espejo nuestra imposibilidad, pero si nos paramos unos escalones más arriba, vamos a ver la mano del Señor, la presencia del Señor y lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces tenemos que cultivar un corazón lleno de esperanza en este tiempo. He hablado de lo que sucede en el planeta: es caótico, es catastrófico, fue impensado. En cuestión de nada, las cosas cambiaron y cambiaron dramáticamente. Nadie lo esperaba. El mundo camina por aguas inexploradas anteriormente, algo que no se vio. Es un récord histórico que pasará a la historia de las próximas décadas como una cosa impresionante. Lo que está sucediendo en el planeta todavía no lo entendemos, no vemos la magnitud. Es algo sin precedentes, es algo horrendo. Ha provocado que algunos países se abroguen poderes que no tienen, y algunos países han logrado, y no quiero mencionar nombres, pero en Centro y Sudamérica hay unos cuantos, perseguir
a sus políticos enemigos, han logrado silenciar a la oposición, han logrado cambiar las fechas de las elecciones, han hecho cantidad de cosas para perpetuarse en el poder y han roto todo lo que son los derechos civiles ganados por siglos por la humanidad. Amén. Así que hay gobiernos bregando en algo desprevenido, porque nadie estaba prevenido para lo que estamos viendo. Han utilizado eso en menosprecio de la libertad humana y de la dignidad humana, lo que ha producido indudablemente más muertes, porque en el manejo de la pandemia personas han muerto, que posiblemente no tenían que morir si los gobiernos hubiesen sido más proactivos. El nuestro ha sido muy proactivo, le damos gracias al Señor por eso. Salió a la superficie que los países y las organizaciones mundiales utilizaban el dinero para la salud y para la educación en cosas superficiales y periféricas, cosas que no iban necesariamente a tener respiradores. Los CDC no compraron ni permitieron los nuevos modelos de los respiradores y ahora les hacían falta miles y miles de respiradores. Ha habido mucha mendacidad en el gobierno de los países. En horas, en este país en el que nosotros vivimos, miles de negocios se cerraron, cientos de escuelas se cerraron, cientos y cientos de oficinas gubernamentales se cerraron y miles de casas nos encerramos en horas. Del mediodía que salimos aquí el 16 de marzo de un culto, 15, 16 de marzo, ya a las 7 de la noche estábamos todos encerrados. Recuerdo como ahora, una cosa impresionante. En un mes el mundo cambió. Miles de ciudades cerraron sus puertas, comercios, escuelas, gobierno, deporte, turismo, iglesias. El mundo fue transformado. Eso nos lleva a Oseas 5:7, para que lo vaya apuntando mi hermano John. Oseas 5:7. Han obrado perversamente contra el Señor porque han engendrado hijos ilegítimos. Ahora los devorará la luna nueva junto con sus heredades. En un mes, la luna nueva significa de aquí a un mes, es lo que dice el profeta Oseas. En un mes va a haber una situación fuertísima, dice el profeta Oseas, como algo que Dios está provocando. Pues en un mes se cerraron los aeropuertos de muchos lugares, los puertos de muchos lugares, los cruceros estuvieron deambulando y todavía algunos están deambulando, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido una transformación impresionante que también ha producido disturbios sociales en distintos lugares. Unido a eso, la situación de George Floyd, I can't breathe, pero la Biblia nos muestra siglos y siglos atrás estas cosas que están sucediendo en el planeta. No nos debe sorprender, aunque nos duela, aunque nos hiera, aunque no lo esperábamos en nuestro tiempo. Si vamos al récord bíblico, no nos debe sorprender. Estamos tan perplejos porque no conocemos la palabra y no entendemos los tiempos. Dios está usando lo que está sucediendo para atraer nuestra atención. Y creo que era la hermana Maribel la que me decía, Maribel Malavé, que si los muchachos pierden un año en la escuela, es Dios el que está haciendo algo detrás de eso. Entonces no podemos perder la esperanza en medio del dolor, en medio de la herida. Dios guardará el futuro de nuestros hijos. Yo veo la amenaza, pero cada hogar, cada padre tiene las herramientas en la palabra para levantar la vida profesional de sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 24, algunos versos, el verso 6. Dice la Escritura, dijo el Señor Jesús, habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, dice el Señor, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces tenemos todo esto en este momento. Tenemos todo esto en este momento y como hablábamos el domingo pasado, es un tiempo de crisis a crisis, a crisis, a crisis y vamos a tener muy frecuentemente situaciones. Esta situación de Beirut produjo en un día 33 millones de visitas a las noticias sobre Beirut. ¿Saben lo que son 33 millones en 24 horas? 33 millones de veces que alguien vio los videos exiguo, pequeño, que se
cruzaron por el mundo en cuestión de minutos, por el mundo entero, alguien en África, alguien en Japón, alguien en China, alguien en Nepal, alguien en Argentina. Realmente vimos eso porque el mundo está a nuestros dedos. ¿Cuánto me dice el Señor? 33 millones de views de algo que sucede tan lejos de nosotros llamado Beirut y que conmovió la psicología mundial. Nos dolió inmensamente. Hay puertorriqueños que enviaron videos de inmediato desde allá, por cierto. Alabado sea el Señor. Pero dice la Escritura en Mateo 37, Mateo 37, amén, alabado sea el Señor, pero Mateo 24, los versos 37 a 39, Mateo 24, versos 37 a 39, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Estas cosas están sucediendo, iglesia, para que despiertes. Estas cosas están sucediendo, iglesia, para que te levantes a buscar a Dios con todo tu corazón, para que ores y ayunes, te congregues en la iglesia, venga a orar a la iglesia, venga a recibir la palabra del Señor. No nos podemos quedar en nuestras casas, tenemos que venir y tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que orar y ayunar y buscar la presencia del Señor, porque así será. Dios ha detenido en gran medida la glotonería de este mundo en este tiempo, porque realmente se ha detenido. Y a mí me duele que los restaurantes están cerrados, los restaurantes aquí me gusta ir, voy casi no hay nadie. Yo sé que ha habido una situación bien violenta, pero también sé que Dios quiere traer nuestra atención y quiere que busquemos más y más y más de su presencia. Lucas, John 21, 34 a 36. Estad alerta. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez, y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga, el día de la venida del Señor, venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Entonces vemos el mundo tan fragmentado y de momento algo microscópico ha visitado el planeta entero. ¿Sabe Dios? Llega a la estación espacial, Dios cuide que allá no haya nadie con COVID, porque ¿dónde lo meterán? En una nevera de hidrógeno, no sé dónde lo van a poder meter. Si alguien llega a esa estación espacial con COVID, Dios mío, Jesús, alabado sea el Señor, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, nosotros tenemos una esperanza que no nos debe dar desesperación. Jesús nos salvará, Jesús nos guardará, Jesús nos sostendrá y nos llevará con su presencia cuando el principio de dolores se haya culminado y comience la parte de la ira sobre el planeta. Alabado sea el Señor, aleluya. Nosotros tenemos que entender, mi amado, que en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, es un tiempo de la iglesia buscar a Dios. Es un tiempo de la iglesia buscar a Dios. Vamos a Apocalipsis brevemente, porque no vamos a entrar. Ya esto lo hemos enseñado, está en el canal. Usted puede volver en su sed de Dios, volver a leerlo. Alabado sea el Señor. Pero Apocalipsis 1 comienza hablando, ya vienen las nubes, miren, todos lo verán. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que en Apocalipsis el Señor le da un mensaje a las iglesias de Asia Menor de ese tiempo, luego lleva a Juan a una dimensión espiritual celestial en lo alto, en la presencia del Señor, y muestra al Cordero con un rollo, el testamento de Dios para las naciones, un rollo con 7 sellos. Nadie era digno de abrirlo, el profeta llora y llora y llora y llora en el cielo mismo, hasta que se levanta uno, el Cordero, alguien como inmolado, que era digno de abrir los sellos del libro y abrir el libro. Y los sellos se empiezan a manifestar lentamente. ¿Cuántos bendicen al Señor? Entonces llegamos al insigne capítulo 6 de Apocalipsis, el capítulo 6 de Apocalipsis. Ese capítulo que usted debe leer, no lo voy a leer ahora, pero es el capítulo que en esta clase usted debe leer. Puede detener y leerlo, puede leerlo al final, pero no debe terminar este ciclo de hoy de enseñanza sin ir a Apocalipsis 6.
Amén. Lo hemos leído 2 o 3 veces durante los meses que hablamos de esta palabra. Aquí encontramos el primer sello con un jinete blanco vencedor. Encontramos el segundo, tercer y cuarto sello que trae devastación sobre la tierra, ausencia de paz, guerras, fluctuaciones y desigualdad de la economía mundial, riqueza y pobreza, desigualdad, muertes, pestilencias, hambre, ataques de las fieras de la tierra. Siglos que se reflejan en estos sellos segundo, tercero y cuarto, amén, de la devastación que la humanidad ha ido viviendo a través de los siglos, pero que ahora se encuentra concentrada, Entonces no te engañes, no nos podemos engañar, amén. La gente está preparando las armas y la gente está preparando las estrategias de guerra. China tiene un problema con Australia, en Hong Kong tienen una situación. Tiene un problema acá en el Pacífico con América del Sur. Tiene problemas entre las naciones. Rusia tiene sus problemas con lo que eran sus satélites anteriormente. Países como Vietnam y como Corea, países como Irán, Irak y Siria representan grandes amenazas al orden y la estabilidad mundial. Tenemos situaciones entre fronteras de Bolivia con Perú o con Chile. Tenemos situaciones explosivas y las naciones dentro de toda esta aparente paz y quietud están preparándose para tirar el primer tiro. Los indios y los chinos se tiraron los otros días a machetazos y hay grandes tensiones en el planeta. Entonces estamos viviendo sobre un barril de pólvora. Ese amoníaco, lo que sea que había allí, 2.000, que sé yo ni cuántas toneladas, guardadas desde 2005, no sé si era, que habían sido confiscadas allí en el Líbano, y había habido unas cartas de que se llevaran eso porque eso era un explosivo, devastó una tercera parte de la ciudad, conmovió la ciudad entera, destruyó y dejó en segundo 300.000 personas sin hogar. Es una bomba, fue como si fuera una bomba, solamente que no dejó la radiación que dejó una bomba, que es mucho peor, ¿no? Y que no hubo mano criminal o intencional, pero hablamos de lo volátil que es este mundo, de lo frágil que es este mundo, de lo difícil que es este mundo, de que tú tienes que estar de rodillas. Amado, tú y yo tenemos que estar de rodillas, porque ayer explotó allá, mañana puede explotar en otro lugar. Guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencias, terremotos, inestabilidad económica, desigualdad económica, guerras y rumores de guerra. Alabado sea el nombre del Señor. Nación contra nación, reino contra reino, el padre contra el hijo, el hermano contra el hermano. Todo eso lo dice el Señor Jesucristo, y estos jinetes, el segundo, tercero y cuarto, desatan. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero en el sello quinto, que se revela el clamor de los que habían sido matados durante la gran tribulación, muy probablemente, el sexto sello atrae ya una conmoción cósmica, donde cambia la superficie del planeta, donde se produce una gran oscuridad, un gran temblor, donde las islas desaparecen. Puerto Rico es una isla. Alabado sea el nombre del Señor, donde la gente quiere esconderse en las cavernas y pedirle a los montes que los entierren, y buscarán la muerte mucho y no la encontrarán. Una serie de situaciones en un día donde habrá un cataclismo mundial terrible, cuando la ira del Señor se manifieste, y no nada ni nadie lo va a detener. Ya en ese momento la iglesia no puede orar para detenerlo, porque la iglesia está siendo arrebatada al tercer cielo, y los que murieron en Cristo serán resucitados. Pero ese día viene, el día grande y terrible del Señor, donde el Señor juzgará a las naciones, donde el Señor juzgará el reino del anticristo y la bestia, el falso profeta, donde el Señor juzgará la Babel política de este planeta, la unidad de las naciones contra Dios y su ungido, y donde las naciones odiarán a Israel e irán contra Israel, y el Señor las salvará. Alabado sea el nombre del Señor. Así que necesitamos nosotros, de aquí al séptimo sello, que puede estar mucho más cerca de lo que usted cree, porque los tiempos se han acelerado. Jesús viene pronto, lo digo con todo mi ser, con toda mi alma, con todo mi espíritu, con todo mi cuerpo.
con cuerpo, alma y espíritu te digo, Cristo viene pronto. Escríbelo en tu libreta, escríbelo en tu cama, escríbelo sobre tu Biblia, envíaselo a tus amigos, envíaselo a tus maestros y compañeros de trabajo. Cristo viene pronto y despiértate del sueño en que estás. Dios nos despierte del sueño en que estamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos obedecen al Señor? Ese sello desata unas trompetas y también a la larga unas copas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces nosotros necesitamos prepararnos para el Señor y prepararnos para su venida. Repito lo que tantas veces he leído durante esta serie de Apocalipsis que hoy retomo. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el Señor al aire, en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Dios a ti y a mí no nos puso para ira, hijo de Dios. Dios te puso para bendición, no para ira. Dios nos sacará de este enjambre de cosas. Dios nos va a sacar de este enjambre de cosas. El año en otras partes del mundo comenzó con plagas de langostas que destruyeron en cuestión de horas sembradíos, hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas. Nubes de langostas, los vimos en la noticia. En Puerto Rico ya había comenzado con un terrible terremoto en la zona sur que tocó al país entero y lo despertó. Nos dejó sin luz en un segundo. Quedamos en la oscuridad de nuestra habitación tratando de buscar algún foco de luz para bajar las escaleras y salir fuera de la casa a la calle, en lo que dejaba de temblar el país. Alabado sea el nombre del Señor. Y otros países fueron levantados con otra forma. Pero todo el país ha sido tocado a partir del comienzo del año con este virus impresionante. Este es el tiempo de entender los tiempos. Es el momento de comprender las señales de los tiempos. Es el momento de saber lo que Dios quiere que tú hagas y que lo comiences a hacer. Empezando por mí, empezando por John, que me está mirando bien seriamente ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos aquí para decirte que Cristo viene pronto. Que estas señales que has visto en persona, porque en Puerto Rico, yo lo digo, tenemos un mini apocalipsis. Las tormentas, el clima, la rebelión de la naturaleza contra la maldad del hombre, terremotos, pandemia, la corrupción gubernamental tan rampante y descarada, la violencia doméstica, las leyes antibiblia, el ataque a la iglesia frontal en muchas ocasiones y, Dios mío, la apostasía dentro de las congregaciones. Tú y yo estamos en el filo del principio de dolores y muy cerca de la final trompeta. Demasiado cerca. Apocalipsis 6. Léelo con calma. 6, 7, 8. Léelo. Lee esos capítulos y nútrete de la palabra. Nútrete de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Sea Cristo alabado para siempre. Glorificado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una porción de la palabra que para mí es importante que nosotros la podamos leer, que la podamos analizar. Tengo que darle esta palabra a la iglesia porque tenemos que entrar en agosto vigilando septiembre. Lo que nos queda de agosto hay que velar septiembre. Y cuando estemos en septiembre hay que velar octubre. Porque estamos en un tiempo muy difícil. Muy difícil. Puerto Rico está en un tiempo difícil. Por eso tienes que venir a la iglesia. Por eso tenemos que unirnos a orar. Por eso tenemos que clamar a Dios unidos. Porque la oración unida supera en creces toda otra oración individual que podamos hacer.
Son distintos niveles de oración y distintos niveles de búsqueda. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero hay un verso en el libro de Joel que yo quiero leerte. Joel. Y dice así. Aleluya. Aún ahora, en Joel 2, del verso 12 en adelante. Aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Volved a mí de todo corazón. Queremos hablar del corazón en la iglesia. La pastora quiere que hablemos del corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Y créame, hay muchos presidentes orando en este tiempo, pero hay muchos que no. Y hay alcaldes orando y hay alcaldes que no. En el planeta hay senadores, representantes orando, y hay senadores y representantes que no están orando. La línea de la batalla está bien definida entre los que buscamos la luz y los que están en tinieblas y utilizan las tinieblas para atacar la luz. Y la iglesia es luz. Y la iglesia está en la guerra, está en la batalla. Y tú en tu casa te estás inhibiendo de la batalla espiritual porque no estás dando la batalla junto al cuerpo de Cristo. Y las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz. Las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz. Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. El Señor es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor vuestro Dios? Y la iglesia puede clamar, y Puerto Rico puede vencer el COVID, y nación a nación lo puede vencer, y Dios nos puede dar un espacio como el que se ve en uno de los libros de Apocalipsis. Tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? El Dios del universo, Adonai, el Señor de toda la creación, está en nuestro corazón y está en nuestras asambleas. Y Dios demanda que en nuestra asamblea haya ayuno, clamor, arrepentimiento, y que todos reunamos en asamblea santa, ancianos, pequeños, niños, aún el novio y la novia, en asamblea para la gloria del Señor. La palabra de Dios no ha cambiado. Esa es la palabra de Dios para este tiempo. Era la palabra de Dios para el tiempo de Joel. Es la palabra de Dios para nuestra iglesia. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Esa porción de Ezequiel no la voy a leer en este momento, pero habla de aquel centinela que escuchó y avisó. Y si el pueblo, cuando fue avisado, hizo caso al aviso, porque el centinela sobre el muro vio quién venía a atacar al pueblo, si el pueblo hizo caso del aviso, el pueblo será librado y el centinela habrá cumplido su función. Si el centinela avisó y el pueblo no hizo caso, el centinela quedará librado de la sangre de los que por no hacer caso tuvieron pérdida. Si el centinela, viendo lo que viene, no lo dice, él será culpable de la destrucción del pueblo ante los ojos del Señor. ¿Qué tipo de centinela es usted? ¿Qué tipo de centinela desea ser usted?
¿Qué tipo de centinela soy yo? ¿Qué tipo de centinela deseo ser? El centinela que ve y avisa. Porque el avisado ve el mal y se esconde. El mal no es el COVID. El mal es la maldad del mundo. Es hora de salir de esta inundación de pecado y de inmundicia que nos rodea y santificarnos para el Señor como iglesia y como pueblo. Es un tiempo para buscar a Dios y para entrar a cada hogar de tu familia, si vas y los visitas, y orar con ellos, orar con tus vecinos, llamar a tus amigos, orar con ellos, porque lo peor todavía puede darse. No crea que ya este potro lo domamos, no crea que este potro salvaje ya lo hemos domado. Todavía este potro salvaje tiene mucha fuerza y muchas armas para hacer daño, el COVID-19. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos. Dios me levantó en la madrugada de hoy a orar por una hermana de iglesia que fue operada en esta semana, por una pastora de la ciudad que su familia ha tenido a una de sus hijas hospitalizada, y yo me levanté a orar. Me levanté a orar por mi mamá, que tiene 91 años. Alabado sea el nombre del Señor. Por mi hogar, por mi familia, por mi esposa, por mis hijas, nuestras hijas. A orar y pedirle al Espíritu Santo que en este tiempo nosotros podamos oír la trompeta que nos prepara para escuchar la final trompeta. Convocad asamblea, dice el profeta. Y Ezequiel dice, avisa al pueblo lo que Dios te ha mostrado. No puedes encerrarte con la palabra y con la revelación. Y cuando digo el pueblo, no me refiero solo a la iglesia. Tu familia tiene que saber que Cristo viene pronto. Tu familia tiene que saber que vivimos en un mundo de crisis, orientado a crisis y a más crisis. Y no podemos ser ignorantes de la revelación bíblica y profética. Oremos al Señor en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias, te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres bueno, eres hermoso, eres precioso. La gloria y la honra son todas para ti. Bendice al pueblo que me escucha, bendice nuestras vidas, bendice a Chon que está aquí conmigo, Señor, en esta hora. Bendice a todo el equipo de sonido de nuestra iglesia, Andreita, Yocha, a todas las personas que nos ayudan a hacer llegar esta palabra a nuestra iglesia y a todo aquel que la necesita. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayude, danos un corazón conforme a Joel 2. Convocarnos en asamblea, orar y clamar para tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, iglesia. Dios les bendiga. El sábado tenemos culto, mañana sábado. El domingo tenemos los 2 cultos y el martes culto de oración. Y creo que esta palabra la vamos a desarrollar en la oración orando. No explicándola, sino orando sobre esta palabra el martes en la noche. Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. Bendiciones. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar.
que volveremos a Sion cantando con gozo.